Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos sean todos a este espacio que compartimos todos los domingos, en el cual tenemos reflexiones o estudios en Hola, vivo hola. sobre Muy buenas noches. distintos defectos psicológicos. El día de hoy vamos a hablar sobre el yo del suicidio, sobre ese defecto psicológico que lleva a una persona pues a quitarse la vida. Es un defecto psicológico pues que debemos de observar. Hay muchos detalles que se manifiestan en nuestra psicología, a veces de forma muy sutil, y es un defecto psicológico pues característico de la debilidad emocional. Tiene un fuerte factor mental, lo vamos a estar analizando el día de hoy, pero sobre todo pues esa debilidad emocional que ante las circunstancias más adversas de la vida pues nos presenta como ese escape, como una solución. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a estar viendo ciertos detalles de este defecto psicológico para que nos animemos a observarlo, a sacar pues la sabiduría, las comprensiones que nos van a permitir trascender o afrontar con entereza las circunstancias pues más adversas de la vida, y que también nos puede servir esa sabiduría para ayudar a otros que se puedan encontrar en algún momento, digamos que manejados por este defecto psicológico. Entonces, para las personas que tal vez nos estén viendo por primera vez a partir de esta reflexión o de este estudio, les invitamos cordialmente a las conferencias de conocimiento de sí mismo. Las conferencias de conocimiento de sí mismo las estamos dictando en su fase A todos los jueves y sábados a través de este canal, en el horario de las 7 de la noche, hora de la República Dominicana, 7 de la noche, hora de Colombia, 8 de la noche, hora de la República Dominicana. Y en su fase B las estamos viendo los días martes. Son 75 conferencias que nos van a dar toda la información y todas las herramientas que necesitamos para llegar a conocernos a nosotros mismos, para llegar también a despertar el 100% de nuestra conciencia y alcanzar, lograr ese objetivo trascendental que tiene nuestra existencia. Este espacio que tenemos y que compartimos con ustedes los días domingos no es propiamente parte de esas conferencias de conocimiento de sí mismo, sino que es un aporte, digamos que adicional, que hacemos pues las instructoras que dictamos a través de este canal para ayudarnos entre todos a profundizar en el aspecto de la psicología, ya que el conocimiento de sí mismo pues tiene un pilar muy importante, que es el de la psicología. Necesitamos aprender a observar nuestra psiquis, necesitamos aprender a autodescubrirnos para poder rescatar toda esa conciencia que está atrapada dentro de nuestros múltiples defectos psicológicos. Así que este espacio pues digamos que solamente tiene ese propósito, que es el de ayudarnos o estimularnos a la autoobservación, a la reflexión, a la comprensión, para llegar a la eliminación de nuestros efectos psicológicos. Bueno, por aquí ya se están uniendo varios compañeros para participar de este tema. También pues invito a las personas que aún no sean parte de nuestros grupos de WhatsApp o de Telegram a que se unan, encontrando el enlace aquí en la descripción de este video. Ahí pueden pues acceder a todas las conferencias y a material complementario de cada una de ellas. Bueno, y por aquí pues ya hay varios compañeros que se están uniendo y nos están dejando sus saludos. Por aquí Isaac Charles nos está saludando desde la República Dominicana. Un cordial saludo a todos los compañeros que nos ven desde República Dominicana. También por aquí está Néstor Javier, que nos da las buenas noches. Por aquí también se ha unido Marisela Suárez, que dice que nos acompaña desde Perú. Bueno, también un gran saludo a todos los compañeros que nos ven desde Perú. También por aquí está Romina Belén, que nos saluda. También está Pablo Pacho Ramírez, que nos saluda desde Venezuela. También por aquí está Jacqueline Bonilla presente. Por aquí Agropecuaria y más, dice que nos saluda desde Santo Domingo Este, en la República Dominicana. Pues también un caluroso saludo
para los compañeros de la República Dominicana. Permítame que por aquí estoy terminando de compartir esta reflexión para que demos inicio. Y por aquí también Guillermo Amaro se ha unido y nos saluda. Bueno, cordial saludo para todos ustedes. Sean bienvenidos. Recuerden que sus comentarios y sus aportes son muy valiosos, ya que nos permiten ampliar la comprensión del tema. Cualquier pregunta también que a ustedes les surja en torno a este tema que vamos a estar viendo el día de hoy, pues es siempre bienvenida. Pues así también podemos aprovechar y ampliar la comprensión del tema. Vamos entonces, ya que por aquí hemos terminado de compartir, a ir iniciando con este estudio que tenemos el día de hoy, de un defecto pues bastante interesante. Por aquí también Tati Infante pues se ha unido para acompañarnos en este estudio, y también Lorenzo Veras, que dice que nos saluda por aquí desde Paraguay. Bueno, también un gran saludo para todos esos compañeros que nos ven desde Paraguay. Sean cordialmente bienvenidos. Y bueno, si ustedes gustan compartir esta reflexión, pues también se lo agradecemos muchísimo. Así entre todos llegamos a más personas con este conocimiento. Sabemos que este tipo de defectos psicológicos pues tiende a someter a muchas personas, no tienen un punto de referencia objetivo para reflexionar. Entonces es muy bueno cuando nosotros hacemos esa labor de compartir y llegar a personas que tal vez se encuentren en situaciones complejas y que estén siendo sometidas, estimuladas psicológicamente de una forma muy negativa por este tipo de defectos. Entonces, bueno, ahí entre todos hacemos esa bonita labor de compartir. De compartir y de llegar pues a todas las personas con esta información, con este conocimiento. Por aquí también nos está saludando Eduardo Cabrera, que nos desea éxitos y duraciones positivas. Igual para ti, Eduardo. Y también por aquí está Talía Laureano, como siempre nos acompaña. Bueno, sean todos cordialmente bienvenidos. Vamos entonces a entrar en materia. Vamos a hablar de este tema, de este yo del suicidio, o de este yo suicida, que no es otra cosa que un yo defecto psicológico que quiere escapar, ¿sí? Que quiere escapar de una situación o de una vida que siente que no puede soportar. Tenemos que recordar que nosotros tenemos internamente una multiplicidad psicológica, o sea, nuestro ego es legión, tenemos muchas formas negativas de ser. Algunas personas tienen ciertas formas negativas de ser, ciertos defectos, ciertos yoes más grandes que otras, sí, algunos los tienen más alimentados que otros, pero en absolutamente todos nosotros están todos los defectos psicológicos. A veces se manifiestan de una forma bastante abierta, de una forma activa, y hay otras veces en que se manifiestan de formas a veces muy sutiles o que esperan llevarnos a situaciones muy extremas para entonces susurrarnos al oído sus justificaciones para hacernos sentir sus deseos, ¿sí? Entonces, incluso vamos a estar viendo el día de hoy que hay distintas formas de suicidio, no solamente el hecho de quitarse literalmente la vida, hay muchas otras formas en que una persona se puede suicidar. Entonces, vemos este defecto como ese aspecto de la debilidad emocional. Ese es un defecto que sí tiene una muy gran carga mental, un factor mental bastante importante en el tema de la obsesión a la que nos mete, pero su base es emocional y se da porque digamos, por esa falta de coraje que en algún momento dado podemos tener o que en una persona puede ser muy marcada para enfrentar el sufrimiento, ¿sí? No se quiere enfrentar
por ejemplo, el karma, las situaciones complejas que por karma nos toca enfrentar en una vida. No tenemos la entereza emocional para sobreponernos a alguna pérdida de tipo, por ejemplo, sentimental, a la pérdida de un ser querido, a una situación compleja económica o a una pérdida importante económica. O sea, son razones por las que una persona a veces puede entrar en un estado emocional equivocado a tal grado que pueda pensar o hasta llegar al suicidio. A veces es por algún tipo de enfermedad que sea muy dura, muy dolorosa, sea una enfermedad de tipo física o sea una enfermedad de tipo mental. Si hay personas que por karma tienen que pasar por enfermedades muy dolorosas y no quieren enfrentar el dolor, entienden que es demasiado difícil y tienden entonces a pensar en esa forma de escape o en esas enfermedades mentales que suelen ser tan acosadoras, en que la persona se siente, pues digamos que atrapada en un infierno mental. Y ante esa circunstancia, que obviamente es kármica, pues la persona ve o entiende como un escape el buscar la muerte física, ¿sí? O tal vez por haber pasado por algún tipo de trauma complejo, alguna violación, alguna situación difícil, por haber pasado por algún tipo de bochorno público. Por ejemplo, hay personas que han llegado al suicidio o el tener que verse viviendo constantemente una situación que le resulta desagradable, traumática, etcétera. Entonces, es ese tema, que la vida a veces se nos puede tornar muy complicada. O sea, sí es cierto que hay existencia, nosotros vivimos muchas existencias, ya lo hemos venido eso viendo en las distintas conferencias, especialmente en las conferencias en la conferencia que vimos del jueves pasado, el jueves pasado, perdón, que vimos evolución, involución y revolución. Ahí vimos que nosotros vivimos muchas veces, que vinimos a este planeta con un objetivo y que para alcanzarlo, pues se nos dan muchas existencias. Y hay existencias de esas, pues, que son agradables, que son dharmáticas, existencia en la que vivimos, pues, en situaciones idóneas o ideales, nunca perfectas, porque en este plano físico pues no existe la perfección, pero sí hay existencias que son muy bonitas, ¿cierto? Existencias en las que nosotros pues nos dedicamos al placer, nos dedicamos incluso a degenerarnos a boca llena, ¿sí? A satisfacer todos nuestros defectos psicológicos. Hay existencias en las que nos dedicamos a dañar a otros, a dañarnos a nosotros mismos de muchas maneras, a dañar este templo, este cuerpo que se nos ha dado y a transgredir esas leyes divinas que rigen este universo. Y hay existencias en las que venimos a pagar las consecuencias de nuestras acciones, ¿sí? Porque toda acción conlleva una reacción, ¿sí? Todo lo que nosotros hacemos genera una consecuencia que nosotros vamos a tener que experimentar. Entonces, en esas existencias donde nos toca la cosa dura, donde vivimos esas situaciones complicadas, ahí es donde se suele manifestar pues este tipo de defectos psicológicos. Este yo convence a la persona de que no hay salida, de que no vale la pena, de que es demasiado duro y que hay que buscar un escape, y la salida pues más fácil que ve es la muerte física, buscar algún método para quitarse la vida. Entonces hay una muy ligada, ¿cómo le puedo decir? Hay una relación muy importante entre lo que es el yo de la depresión y lo que es el yo del suicidio. Para llegar al suicidio es muy común que la persona haya pasado primero por estados depresivos, que haya sido primero, digamos que muy atormentada por el yo de la depresión. Aquí bueno, no hace muchas semanas, vimos una reflexión sobre la depresión, ya que es un flagelo que ataca terriblemente a la sociedad. Vimos cómo esos yoes de la tristeza, cuando nosotros los alimentamos mucho, ¿sí? Cuando los dejamos, le prestamos nuestra máquina humana comúnmente para que se manifiesten en nuestra emoción y nos hagan sentir pues todos esos estados de lástima de sí, de que la vida no tiene sentido, que lo dejamos que nos susurre en la mente
mente, todos sus pensamientos pesimistas, cuando le permitimos que tome nuestra máquina y absorba la energía de nuestros centros, esos defectos de la tristeza van creciendo y se van tornando en un estado depresivo, en que la persona ya de forma muy continua está dejada llevar por eso, esa tristeza, por esa melancolía, por ese ya no querer hacer nada, por ese ver la existencia sin sentido. Ese yo veíamos en esa reflexión, pues hace como que la vida se nos torne oscura y como pequeña, ¿sí? Porque el yo nos presiona y nos presiona hasta llevarnos a ese punto en que pues la persona siente que no tiene escape, ¿sí? Que ya no es como desesperante y ahí entonces viene el yo de suicidio y le presenta esa salida, ese supuesto escape que, como vamos a estar viendo un poquito más adelante, es realmente falso. El suicidio es escapar por puerta falsa. No hay una verdadera solución con tomar una decisión como esa. Hay ocasiones en que el alma es muy vieja, ¿sí? En que ya la esencia ha girado demasiadas veces en la rueda del samsara, tratando de alcanzar este objetivo que es la autorrealización, pues gira y gira y llega un punto en que internamente se siente como ese que le llaman existencialismo, donde la persona está como harta de girar, como que ya lo que a las demás personas le parece interesante o que le resulta como una distracción para la vida o que le da sentido a su vida, para esa persona ya no tiene ese sentido. Digamos que ese tema de perseguir esos objetivos subjetivos que persigue la humanidad, que si el dinero, que si el prestigio, que si la fama, que si el tener una casa bonita, que si tener un carro el bonito, que si el tener, no sé, el teléfono de moda, que para muchas personas eso puede ser como un motivador para levantarse todos los días y ir a trabajar y esto y aquello. Para estas personas, pues que tienen este existencialismo, nada de eso tiene realmente como un sentido, nada de eso tiene como un valor. Ya esa alma está buscando una liberación, ya quiere algo de tipo superior. Pero ¿qué pasa? Que cuando a este estado, digamos, en que el alma está buscando la liberación, le tiene ese yo del suicidio, ha desarrollado estos yoes de esa debilidad emocional, entonces este yo usa eso como excusa. Sí, ya no le ve sentido a la existencia. Como no tiene realmente una conciencia clara de qué es lo que estamos haciendo aquí, como no ha llegado a esa profunda comprensión, a esa reflexión, pues yo aprovecha para decirle a la persona, susurrarle a la persona, mira, la vida no tiene ningún sentido, no tiene sentido para ti. ¿Qué sentido tiene el levantarte hoy y mañana despertarte otra vez y hacer exactamente lo mismo y todo eso hasta que te mueras y vuelvas a nacer y vuelvas a repetir todo eso? No, ya hay que salir de aquí, le dice el yo. Pero este yo del suicidio, como es de la debilidad emocional, no permite que la persona se revolucione. No permite que la persona busque realmente el sentido de la existencia, sino que le convence de que la existencia no tiene sentido y que lo que hay que hacer es escapar. Entonces, todos estos puntos los vemos porque cada cabeza es un mundo, ¿sí? Todos tenemos una psicología diferente, o sea, en el sentido de que los yoes, algunos nos cogen por aquí, a los otros nos cogen por allá, y hay que aprender a abrir el yo como un abanico, aprender a ver todas sus facetas, aprender a ver todas sus caras, aprender a ver por dónde nos agarra, cuáles son las cosas que a nosotros de forma particular nos susurra para llevarnos a convencernos de que pues tenemos que buscar este tipo de escapes. Entonces hay que empezar a ver las características de este yo suicida. Les decía pues que la base es esa debilidad emocional. Entonces tenemos que observar en nuestro interior ese yo que cuando las cosas se ponen difíciles siente que no puede con la situación, que nos hace sentir abrumados. Son detalles de este yo. Hay que ver esos detalles de lástima de sí, que son detalles del orgullo, en el que uno
muy fácilmente entra en ese fracaso, en ese yo no voy a poder, en esto es muy duro para mí, y uno se autolamenta y se siente esa lástima de sí mismo y dice, pobrecito yo, y a mí sí me toca duro. Entonces, cuando uno entra en esos estados y empieza con esas canciones psicológicas, hay que ponerse alerta, hay que empezar a pedir muerte, porque estos efectos psicológicos lo que buscan es llevarnos a lo más bajo. Sí, meternos en ese infierno de la lástima de sí, de que esto es muy duro, etcétera, etcétera, para poder salir rápido de ahí, para no dejar que estos efectos nos roben la fuerza. Porque si nosotros queremos transformarnos y queremos pues elevar nuestra conciencia, no podemos permitir que estos efectos psicológicos constantemente nos estén metiendo en entropía. Nosotros estamos aquí en un camino de autoconocimiento y no por nada este se le conoce como el difícil camino, porque realmente estamos, si empezamos a trabajar sobre nosotros mismos, animándonos a transitar la senda que muy pocos transitan. Sí, la senda de la liberación es una senda dura, implica enfrentarse a sí mismo, implica pasar pruebas bastante complejas. Y si nosotros estamos llenos de esta debilidad emocional, de toda esta lástima de sí, pues jamás nos le vamos a poder medir a un trabajo tan magno, ¿sí? Tan complejo como lo es el conocerse a sí mismo. Otros detalles que tiene este yo es la victimización, el entrar en ese sentirse víctima, el albergar en nosotros esa situación de que la vida es injusta o de que tal circunstancia que nos pasa es injusta. Debemos nosotros saber que ese estado de victimización se da solamente por el desconocimiento de la ley del karma. Este mundo está regido, está supervisado por seres despiertos. Existe una justicia divina, objetiva. Eso lo estudiamos en detalle en la conferencia número 13, Leyes de Karma y Dharma. Existen los señores de la ley divina que se encargan de juzgar absolutamente todo lo que pasa en nuestras vidas y en nuestro interior, como somos un microcosmos, un universo en miniatura, existen esos átomos de esos seres autoconscientes, ¿sí? Que regulan todos los procesos de nuestra vida, que se encargan de que todo lo que a nosotros nos acontezca sea absolutamente justo. A nadie le dan algo que no se merezca, ¿sí? Esa justicia no es dormida, como esa que está aquí en el mundo físico, que es dirigida por personas dormidas que dan pues castigos desproporcionados, que se parcializan, ¿no? Esa es una conciencia objetiva, 100% consciente. Entonces, todo lo que a nosotros nos acontece, aunque sea duro eso de aceptar, de asimilar, es porque lo merecemos, es una consecuencia de alguna mala acción que hicimos. Siempre que nosotros dejamos actuar a nuestro ego en lugar de nuestra conciencia, pues eso genera karma, porque el ego siempre viene a generar un daño, directo o indirecto, y eso a nosotros se nos va a devolver. Entonces nunca somos víctimas de nada, aunque suene muy duro. Si a nosotros nos roban es porque robamos, si nosotros nos violan es porque alguna vez, en alguna existencia, violamos, ¿sí? Si a nosotros, qué sé yo, nos va mal económicamente es porque dañamos económicamente a otros o porque en otra existencia o en esta misma incluso despilfarramos los recursos que teníamos. Entonces, no existen realmente víctimas, ¿sí? Entonces, cuando uno se pone a reflexionar en las leyes que nos rigen y se reflexiona en esta ley del karma, uno se sale de ese estado de victimización y busca más bien hacerse consciente de esta realidad, de esas deudas que uno tiene y busca los métodos entonces para uno pagar ya no con dolor, sino con obras de amor, que es lo que aprendemos aquí en el conocimiento, ¿ok? Otros detalles importantes, y ya aquí metiéndonos a la parte ya más mental de este yo suicida, es la obsesión, porque este defecto busca encerrar a la persona mentalmente en esa situación, en eso que sucedió o en ese dolor,
¿sí? Entonces lo lleva a pensar compulsivamente en ello. Entonces solamente piensa en eso y vuelve y trae, se le vuelve esa canción psicológica que la persona repite y repite, se repite a sí misma y se repite tantas veces que él, literalmente, la persona se siente como encerrada, se siente como que no tiene salida y pues ahí es donde toma esas decisiones equivocadas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aprender a observar de instante en instante nuestra mente. Si ante cualquier circunstancia negativa vemos que esos defectos quieren llevarnos a compulsivamente estar trayendo y volviendo a traer y hasta hablando con otras personas una y otra vez de esa situación, de lo mal que me fue, de lo mal que me pagaron o de cómo me traicionaron o no sé qué, pues tenemos que ponernos alerta, debemos llevar esos efectos a la meditación reflexiva para eliminarlos, porque este yo suicida pues se encarga de meternos en ese encerramiento mental. También en torno a lo que es la parte mental de este defecto está lo que es la fantasía. Sí, es parte de eso que le llamamos la imaginación mecánica. O sea, cuando nuestros defectos psicológicos, en este caso estos yoes depresivos, estos yoes suicidas, usan nuestra imaginación para empezar a proyectar sus ideas, sus situaciones, ¿sí? Por ejemplo, por un lado, este yo nos pone a fantasear en cuál sería esa situación ideal. Si estamos pasando por una situación dolorosa, compleja, entonces el yo nos obsesiona con pensar en esa situación ideal, en eso que no es la realidad, en eso lo que es lo que el yo quisiera, pero que a la vez sabe que es imposible. ¿Sí? Por ejemplo, digamos que el estado depresivo vino por un abandono, ¿sí? Porque esa persona de la que estaba el yo enamorado nos abandonó. ¿Cuántas personas no se han suicidado por esa causa? Entonces el yo empieza a idealizar y a pensar obsesivamente y a imaginarse que si estaría con esa persona o que si no sé qué. Y a la vez sabe que es imposible y ¿qué es lo que hace esto? Que recrudece ese dolor. O si la persona perdió algo, ya sea una persona, ya sea un dinero, ya sea cualquier cosa que considere importante, entonces yo empiezo a fantasear con que cómo sería si no lo hubiese perdido y ahí a la vez empieza a sufrir más porque sabe pues que es imposible su imaginación. Entonces de esta forma es como una autotortura que se hace el yo. Por otro lado, pues este yo usa nuestra imaginación para ponerse a fantasear, a imaginar esas formas de escapar de ese dolor. ¿Sí? Entonces la persona empieza a gestar esos pensamientos suicidas en los que piensa en cuál sería la manera más factible, más al alcance o menos dolorosa o menos traumática para quitarse la vida. Y todo esto pues si nosotros nos hemos visto o en algún momento dado nos vemos que ya hemos llegado a ese punto en el que ya estamos viendo las maneras de cómo es que vamos a escapar, de cómo es que lo vamos a hacer, pues hay que llevar ese defecto a la meditación reflexiva, hay que eliminarlos. Este tipo de defectos son absolutamente peligrosos, todos los defectos son peligrosos. Esto me trae pues ahora a la memoria que hay algunas corrientes espirituales, filosóficas, que a veces hablan de abrazar la sombra, ¿sí? De que nosotros debemos de abrazar al ego, de que al ego no se le combate. A veces cuando uno está hablando de la eliminación de los efectos psicológicos y llegan pues este tipo de personas que tienen este tipo de ideologías, pues ven eso como algo pues terrible, eso de lo que estamos hablando. ¿Cómo así? ¿Cómo que uno va a hacer una guerra psicológica? ¿Cómo que uno va a empezar a trabajar para eliminar el ego? Al ego no hay que eliminarlo, al ego lo que hay es que integrarlo, hay que integrar la sombra, hay que no sé qué. Y justamente mirando este tipo de defectos psicológicos es donde uno ve realmente lo absurdo de ese tipo de conceptos, porque nosotros nos ponemos a pasarle bañitos tibios o abrazar al yo suicida, perdón, y ¿qué va a terminar haciendo? Va a terminar matando. O sea, estos son formas negativas de ser yoes, de efectos psicológicos con los que uno no se puede jugar. No se puede permitir a sí mismo que el yo le esté imponiendo ideas en la mente, que el yo le esté proponiendo estos escapes, estas salidas, porque fácilmente nos va a llevar a cometer tal vez uno de los peores errores que nosotros podemos cometer,
que es acabar con una existencia. Vamos a hablar en un momentito del el valor que tiene una existencia, porque definitivamente para llegar a este punto es porque desconocemos realmente cuál es el valor de esa existencia. Hay un detalle de este yo que lo que es como una justificación también de esa parte mental para llegar a cometer este error. Y es en el que el yo cree que en cualquier otra existencia pues, le va a ir mejor. Sí, que nada puede ser tan malo, tan terrible como lo que le está tocando en este mismo momento. Sí, entonces ahí mismo fantasea que sí, que por ejemplo si hay otra vida le va a ir mejor, o si hay un más allá, en ese más allá le irá mejor, o si solamente vimos una sola vez y ya no más, pues entonces ya se acabó y se va a acabar el dolor. Y realmente también es absurdo, es el mismo desconocimiento de las leyes que rigen una existencia, que nosotros vivimos muchas veces y que nosotros vivimos repitiendo las mismas cosas una vida tras otra y que nosotros en cada una de esa existencia vamos alimentando esos defectos psicológicos, haciéndolos más grandes cada vez que dejamos que el yo actúe, cada vez que le prestamos nuestro cuerpo físico y dejamos que estos yoes se alimenten de la energía de nuestros centros, que nos lleven en este caso a, digamos que, sentir todas estas emociones negativas, el yo se alimenta de toda esa energía emocional, a pensar, tener todos esos pensamientos negativos, a planear todas estas cosas, el yo se está alimentando de nuestra energía mental y cuando ya lo dejamos pasar a la parte motriz, o sea, llegar a la acción, el yo pues ya se da banquete, o sea, que el yo crece. Si venimos a otra existencia, en esa existencia vamos a traer al yo. Vamos a venir con ese yo suicida y pongamos que venimos a una vida en la que ahora nos va bonito, en la que ahora no sé, si en la otra éramos pobres, ahora somos ricos, si en la otra éramos feos, ahora somos bonitos, si en la otra no teníamos suerte en el amor, ahora somos unos suertudos en el amor, ¿sí? Creemos nosotros que porque se nos venga una vida así, ya vamos a ser felices. Y no, la verdad es que la cosa no funciona así. Si funcionara así, entonces no viéramos esos casos tan comunes lamentablemente en que personas muy ricas, muy famosas, se quitan la vida. Sí, hay que dicen, pero ¿cómo es posible? Mira, el cantante de tal banda que se suicidó y ese tenía todo lo que quería, tenía dinero y tenía fama y tenía prestigio, pero como quiera, como que la vida no le hacía, no le satisfacía y se terminó metiendo a las drogas y de las drogas pasó bueno, se metió a las drogas por la depresión y de las drogas y la depresión se terminó quitando la vida, así es ¿cómo se llama esto? Cuando se consume más de la cuenta, no me acuerdo cómo le dicen a eso, y se mata o se disparan o cualquier otra circunstancia y se quita la vida. O aquella mujer que era tan hermosa o aquel señor que era tan exitoso y resulta que se quita la vida. ¿Y eso por qué? ¿Cómo? ¿Por qué sucede? Porque el yo no tiene nada que ver con la existencia que a nosotros nos toque. Si está el yo suicida, la vida nos puede ir de lo más bonito igual. Él nos va a llevar a ese punto en el que entendamos que la vida no tiene sentido y que no valemos nada y que no vale la pena y nos lleva a quitarnos la vida. Entonces hay que mirar este detalle para eliminarlos. Lo que vamos a hacer, ese trabajo de autoconocimiento y autorrealización, lo vamos a hacer ahora, no en un futuro, no mañana, no después, es aquí ahora cuando tenemos las herramientas para eliminar los efectos psicológicos. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, este yo pues maneja ese desprecio hacia la existencia, no comprende la valiosa oportunidad que una existencia representa. Si nosotros recordamos esa conferencia tan interesante, siempre me lo ha parecido a mí, de evolución, involución y revolución, veremos que nosotros venimos de una fuente, de un sagrado sol absoluto, de esa casa de la cual partimos hacia esta escuela que es la vida en este plano físico, ahora pasando nosotros por este planeta, y que para lograr, o sea, vinimos aquí con un propósito, que es lograr una autorrealización, alcanzar una maestría. Es decir, venimos a esta escuela a aprender. Y lo que aquí se nos presentan una vida tras otra son lecciones. Y cada uno, según la
la vocación de su propio ser, vino a sacar una sabiduría en particular. Por eso, y hablábamos un poquito de eso en esa conferencia, no a todos nos suceden las mismas cosas, ¿sí? A mí me sucederán unas, a ustedes, a otro les sucederá otras, pero ¿por qué no suceden esas cosas? Porque es de ahí de donde nosotros vamos a sacar esa sabiduría. Es de ahí de donde van a salir esas fuerzas, esos poderes, esas comprensiones, esas virtudes, esas facultades de las cuales nosotros carecíamos. Por eso existen estas leyes que llevan a que todo se repita, para que esas lecciones de vida que nosotros vinimos a aprender aquí se nos repitan una y otra vez hasta que las aprendamos. Es decir, que una existencia es absolutamente valiosa porque esa existencia tiene todo lo que nosotros necesitamos para llegar a conocernos a nosotros mismos, despertar nuestra conciencia y rescatar toda esa sabiduría que vinimos a rescatar aquí para volver a esa casa, para volver al absoluto, ya habiendo despertado esa conciencia, ya habiendo rescatado toda esa luz. Ahora bien, esas existencias en las que nosotros tenemos el conocimiento, en la que comprendemos los tres factores de la revolución de la conciencia, son excepcionalmente importantes. Son oportunidades excepcionales en esta manifestación física. Y por eso la importancia de que nosotros le compartamos este conocimiento a toda la humanidad, porque toda persona que tiene el conocimiento de los tres factores en una existencia tiene las herramientas para que esa existencia se convierta en esa maravillosa oportunidad, para que pueda rescatar toda esa sabiduría. Sin embargo, si nosotros no valoramos esa existencia, si nosotros no valoramos esa maravillosa oportunidad, pues la perdemos y pasaremos ahí muchas existencias en las que ni siquiera tendremos derecho al conocimiento porque lo hemos desperdiciado. Entonces, tener ese tipo de comprensiones que nacen de esa reflexión nos ayudan también a combatir este tipo de defectos psicológicos que nos hacen llegar a sentir que la vida no tiene sentido, qué sentido tiene girar y girar, qué sentido tiene venir, despertar un día tras otro, o qué sentido tendría yo tener que enfrentarme con tal o cual circunstancia. Entonces, pues, les comentaba también hace un rato que el hecho de arrancarse la vida con cualquiera de los métodos que por ahí nos pueda llevar a encontrar el yo, no es la única forma de suicidio. Realmente hay también otras formas de suicidio. Por eso les decía que todos tenemos estos defectos en mayor o menor grado. Pasa que en algunas personas no llega hasta el punto de la acción física, pero los lleva a algún tipo de suicidio interno. Cuando la persona, por ejemplo, se entrega, cuando la persona deja de luchar, ¿sí? Cuando ante las circunstancias negativas de la vida la persona dice, ya, no vale la pena. No se quita la vida, pero ya se entrega como a una vida sin propósito, ¿sí? O por ejemplo, cuando la persona está ante una enfermedad o una circunstancia que atenta contra su vida y la persona simplemente se deja morir, ¿sí? No lucha, no pone ese esfuerzo, se entrega al fracaso, se da por vencido, no aplica los medios, las herramientas para sostener esa vida. Esa es una forma de suicidio, ¿sí? Cuando yo en algún momento estaba muy, muy enferma, creo que fue la vez que más gravemente me enfermé de toda mi vida, nunca había visto la muerte tan de cerca, y algo que yo aprendí de esa circunstancia es que la muerte en la gran mayoría de los casos es una decisión, porque yo llegué a un punto en que estaba muy, muy, muy enferma y veía, ese fue el único momento en mi vida en que yo he sentido a la muerte ahí a mi lado. O sea, yo sentí que si yo exhalaba, o sea, si me entregaba, me iba. Pero dentro de mí surgió como ese no me quiero entregar, o sea, no quiero entregar mi vida, y uno internamente es como si se aferra, como si lucha por esa vida. Entonces ahí es donde empieza un proceso entonces de recuperación, cuando uno lucha por esa vida. Sin embargo, este yo suicida lo que lleva a la persona es a lo contrario, a que pudiendo negarse, pudiendo luchar por su vida, pues se entrega y no haga nada. Eso, pues estoy hablando de un caso, por ejemplo, de una enfermedad o en algún forma en que la vida física pues se vea atentada.
pero también emocionalmente una persona se suicida, sí se entrega pues a vivir sin propósito, simplemente pues respirar porque hay que respirar y hacerlo y hay que comer porque hay que comer, pero ya ni gusto le da la comida y es como una forma de suicidio. Se da mucho esto en torno a lo que es el yo viejo, o sea, cuando la persona, por ejemplo, ya se siente vieja, se siente que ya, bueno, los yoes se frustran porque ya no se pueden satisfacer. Sí, la lujuria ya no se puede satisfacer, la vanidad ya no se puede satisfacer, ya no tiene fuerzas para ir a correr detrás del dinero. Entonces la persona, viéndose en esa situación del yo viejo, pues se entrega al fracaso. Sí, se entrega como y se ven como casos muy contrarios, personas que aun siendo muy mayores luchan por la vida y tienen sentido, tienen una juventud en el alma y otras personas que porque ya les llega la edad madura o muy madura, pues ya, pues se entregan pues a la muerte. Entonces hay que mirar esos detalles y hay que mirar también los dos polos de este yo, porque a veces no vemos cuando estamos muy aferrados a la vida, cuando estamos muy apegados a la vida, detalles de este yo. Y sí, claro que sí, porque es el otro polo en el péndulo de este yo, una persona que está muy apegada a la vida es realmente por el ego, no hay una conciencia. No es porque comprende el valor de una existencia, no porque quieren causar su existencia de forma conscientiva, sino porque el ego no se quiere, el ego no quiere ver una muerte física, porque el ego se está satisfaciendo de lo lindo. Entonces está pegado a la vida y se está pegado a los placeres del yo, a los placeres de la lujuria, a los placeres de la codicia, a los placeres de la vanidad, a los placeres del orgullo, a la fama, no sé qué. Quien está gozando de lo lindo no quiere morir, ¿sí? Se aferra terriblemente a la vida, pero asimismo, ese mismo apego a esa vida se manifiesta entonces en el apego al ego. Cuando a una persona que está en ese polo se le presenta el trabajo de la muerte psicológica, se le habla de que hay que matar el yo, nada que ver. No, ni caso, ¿no? Pero ¿de qué me estás hablando? ¿Qué tontería? Nada que ver, o sea, ¿qué va a querer matar su ego si está gozando, si está satisfaciendo al yo a boca llena? Y esto es un extremo, ¿sí? Porque todo está regido, es una ley también, la ley del péndulo. Mientras más fuerza le damos a un extremo del péndulo, mientras más le damos al placer y al goce, pues cuando ese péndulo se mueve, con esa misma fuerza se mueve al otro extremo. Y entonces tenemos que experimentar todo lo contrario en esa misma intensidad. Entonces, así mismo hacer el dolor que vamos a experimentar cuando perdamos aquello que nos daba placer. Asimismo va a ser pues de fuerte la frustración cuando nos veamos en unas circunstancias completamente complejas. Entonces ahí es donde van a venir este tipo de yoes suicida. Entonces hay que aprender a ver los dos extremos del péndulo. Tenemos que buscar la conciencia, aprender a vivir en el centro, en el equilibrio, ¿sí? Sin esos desafueros emocionales, mentales y sexuales del yo, ¿sí? Entonces, bueno, el suicidio en sí, ya como aterrizando un poquito la reflexión, es escapar por puerta falsa. ¿Por qué? Porque aunque el yo nos presente como un escape, por ejemplo, quitarnos la vida, existen leyes que son las que regulan esta experiencia física. Entre esas leyes están las leyes del retorno y de la recurrencia. Entonces nosotros vamos a retornar una y otra vez en distintos cuerpos por una ley, ¿sí? No es que la podamos transgredir, no es que podamos decir yo me voy a morir, como a veces se ve en las redes sociales, personas que no tienen conocimiento de nada de esto y dicen ya esta es la última existencia que vengo a la tierra, ya no vengo más, como que uno tuviera conciencia para determinar ese tipo de cosas. No, somos seres inconscientes y por inconsciencia vivimos retornando una y otra vez. Eso lo vemos y lo estudiamos a fondo en la conferencia 12, donde vemos estas leyes. Por ejemplo, las personas hablan de reencarnación, pero la reencarnación no nos compete a nosotros. La reencarnación es propia de seres que ya tienen una conciencia, que conscientemente mueren, o sea, personas que cuando van a abandonar el cuerpo físico, porque se les termina una existencia sin culminar el trabajo que vinieron a hacer,
tienen la conciencia ya suficiente para saber que abandonaron el cuerpo físico, para decidir, para negociar con los señores de la ley cuál va a ser su próxima existencia, bajo cuáles circunstancias las va a pasar para culminar su trabajo. Nosotros, seres dormidos, seres inconscientes, lo que hacemos es retornar. Nos morimos y asimismo una ley nos mete en otro útero y volvemos a nacer. ¿Para qué? Para que se cumpla la otra ley, que es la recurrencia. O sea, para volver a repetir todas las cosas. Entonces, una persona que se suicida no escapa, vuelve otra vez a revivir las mismas circunstancias. Si fue una situación de lujuria, en la próxima existencia va a vivir la misma situación de lujuria y va a terminar tomando la misma decisión cuando viene a ver hasta más temprano, porque el yo ahora viene más alimentado, viene más grande. Entonces no hay escapatoria por este tipo de salidas, de quitarse la vida. Y si la persona agota las 108 existencias como humano, igual va a seguir viniendo, pero ahora en un proceso dolorosísimo que es la involución. Entonces la salida nunca es hacia abajo. La salida es hacia adentro, hacia conocerse a sí mismo. Hay que reflexionar, como les decía, muchísimo en lo valiosa que es una existencia como oportunidad para sacar esa sabiduría particular que vinimos a buscar aquí. Ahora, el error que nosotros solemos cometer es el de siempre protestar ante las circunstancias adversas que se nos presentan en la vida. No sabemos sacar de esas circunstancias todos esos elementos útiles para el crecimiento de nuestra alma. Entonces, nuestra vida tal como es perfecta. A veces hay momentos en nuestra vida en que a nosotros se nos hace demasiado difícil asimilar esto que estamos diciendo aquí. ¿Cómo así que mi vida es perfecta? Dice uno, pero si mi vida es una mierda. Si mi vida no tiene, mi vida es por aquí, me pasa esto, y después me pasa lo otro, y mira lo que me hicieron y tal con lo otro. Si nosotros nos desidentificamos de todo ese tren de vida, si nos dividimos entre observador y observado y vemos nuestra vida tal cual es, si tuviéramos la capacidad incluso de a través de pues, las prácticas que aprendemos, ascender a dimensiones superiores, conocer a nuestro ser, comprender el propósito de nuestra existencia y lo que vinimos a aprender aquí, nos vamos a dar cuenta que nuestra vida tal cual es perfecta. Trae las circunstancias perfectas para que en ellas puedan aflorar esos defectos psicológicos que hemos nosotros creado, en los cuales está atrapada nuestra esencia, para que los podamos comprender, eliminar y así rescatar toda esa sabiduría que vinimos a buscar aquí. Entonces, la persona quiere escapar, pero no escapa, vuelve a repetir, porque la vida es una excelente maestra. Si nosotros no aprendemos la lección, ¿sabes qué ella hace? Vuelve y nos la repite, y nos la repite hasta que la aprendamos. Entonces, a veces hay existencias como en esta, en la que tenemos el conocimiento. Y la verdad es que no porque tengamos el conocimiento ya de forma automática, el yo suicida no va a estar. No, él sigue estando ahí y dependiendo de qué tan alimentado lo traigamos, va a seguir atormentándonos, va a seguir buscando la manera de manifestarse. E incluso en el conocimiento, el yo suicida nos puede proponer otras formas de suicidio. Tal vez ya no querramos quitarnos la vida, porque ya con el conocimiento comprendemos que no va que es escapar por puerta falsa, ya comprendemos que me quito la vida, pero voy a volver a nacer y más cuando uno ya ha visto, por ejemplo, en el astral, otras existencias, ya uno ha comprobado que la ley del retorno es real y la de la recurrencia, uno comprueba y ve que uno ha vivido otras veces y que sigue naciendo, que ha vivido en otras épocas y aquí sigue aquí, entonces dice uno, no, pero es que ya quitarse la vida como que no me va a solucionar este dolor, no me va a solucionar este existencialismo que traigo en el alma, este fastidio por la existencia. Entonces, ¿el yo qué hace? Pues se acopla al conocimiento y nos da otras opciones. Por ejemplo, ante un karma muy complejo, a veces uno cuando está trabajando sobre sí mismo, pues, y se quiere liberar, si ya uno se va a liberar, pues uno tiene que pagar el karma de 7 existencias. Eso lo vemos en la conferencia 13. O sea que una persona que ya va a usar esa existencia para liberarse,
le toca pagar mucho karma que tiene acumulado por ahí desde hace mucho tiempo y lo puede pagar porque ya tiene las herramientas, ¿sí? Ya sabe cómo negociar con la ley divina, ya sabe cómo sacrificarse por la humanidad para no tener que pagar tanto con dolor, sino que pagar con amor. Pero a veces, pues este yo suicida, como es de la debilidad emocional, nos llega un karma, nos anuncian a veces un karma que va a venir con dolor y lo que nosotros hacemos es entrar en soberbia, entrar en ese estado de victimización igual y no negociamos ese karma con la ley divina y a veces dejamos que el karma nos lleve. Tenemos que hacer algún negocio con la ley, comprometernos a tales o cuales cosas y no lo hacemos. Entonces es una forma de suicidio dejar que el karma pues nos someta o nos lleve, nos arranque una vida o nos arranque la oportunidad de hacer la obra en una existencia. Por ejemplo, alguien que tiene su aparato reproductor bien, que puede hacer un trabajo de nacimiento en esa existencia, y por ejemplo le avisan en el astral que se le viene un karma, por ejemplo, de cáncer de ovarios a una mujer o de cáncer de próstata a un hombre, no sé, que le va a dañar los testículos, etcétera, etcétera, cosas así que no se nos vienen porque la ley divina es mala o porque nos quieren dañar, no, porque lo debemos, porque ningún karma que se nos viene es porque sí, la ley divina es justa, pero es más que toda misericordiosa. Es una persona que está trabajando sobre sí mismo, lo ayuda muchísimo, le da muchísimas oportunidades, le avisan cuando se le viene el karma para que lo negocie. Pero este tipo de yoes entonces nos lleva a obviar todo eso, a entrar en estados de soberbia y a dejar no combatir el karma y dejar que el karma pues que actúe y pues que se pierda la oportunidad en esa existencia. Entonces ahí hay una forma de suicidio realmente. Otra forma de suicidio, ya teniendo el conocimiento, porque realmente es cuando se tiene el conocimiento que se sabe que está esa opción en la rueda, que es aquella de la que hablamos el jueves sobre el renunciar a la rueda, que entre las alternativas que hay en esta rueda del samsara está pues el éxito, está el fracaso y está el que podemos renunciar a la rueda. Entonces, cuando uno tiene este yo existencial o cuando el trabajo interior se vuelve complicado o cuando la vida se nos pone complicada, entonces el yo nos lleva a apelar a esa renuncia a la rueda y ya yo no quiero estar más aquí y empezamos a pedirle al ser para que nos lleve, para que por favor ya nos saque de esta rueda porque ya no podemos, no soportamos esta existencia y eso se da. Entonces, ¿qué es lo que debemos reflexionar? Que cuando caemos en estos estados, lo mismo, es que no comprendemos el valor que tiene una existencia, es que no comprendemos realmente que el camino no es la cobardía, o sea, escapar, sino que es enfrentar todo eso que nos hace sufrir, eliminarlo para que podamos avanzar. Otra forma de suicidio que hay en el conocimiento, digamos que ya algo más avanzada, es elegir el nirvana. Se da cuando la persona ya está empezando a crear su cuerpo causal, o sea, ya en una quinta iniciación de misterios mayores, y le ponen a elegir el camino a seguir. Si va a seguir el camino directo, que es para hacer el trabajo de la segunda montaña, que es el trabajo más difícil, que es para hacer el trabajo crístico, la eliminación de los yoes causa, donde se va a tener que pagar el karma duro, que se paga con 8 años de una enfermedad muy dolorosa, para pagar por esos delitos contra el Espíritu Santo, o si va a tomar el camino del nirvana, que es el camino de la espiral. Entonces, la persona que no lleva revolución, la persona que desde temprano no se ha puesto a trabajar y eliminar este tipo de defectos psicológicos, que sigue con esa debilidad emocional, ante esa perspectiva de ver que el camino que le lleva de vuelta al Padre es ese camino estrecho, difícil y angosto, que implica enfrentarse a dolor, que implica pagar mucho karma, que implica pasar por procesos complejos, porque hay que vivir el vía crucis, ¿sí? Entonces la persona pues se suicida. En ese estado que es suicidarse, toma el camino del nirvana, escapa por una puerta falsa.
Y es lo mismo, porque aunque parece que se liberó, aunque parece que ya no va a tener que pagar todo ese karma, que va a poder vivir cientos, miles de años en un estado nirvánico paradisiaco, la realidad es que eso no es para siempre, porque no se libera, se queda atado todavía a esta rueda. Y como es una espiral, pues esa espiral lo va a devolver. Tarde que temprano se le agota ese dharma. Tarde que temprano le va a tocar volver a empezar desde el principio. Sí, revolver a empezar el camino, lamentablemente sentando una recurrencia, porque nos dicen los maestros que tal vez es de las peores decisiones que una persona puede tomar, que es la del nirvana, porque entonces se siente una recurrencia y cada vez que se llega a ese punto se termina otra vez tomando el camino del nirvana y la persona nunca se libera, o sea que se queda como ese bucle de repetición. Todo esto del suicidio, eso es lo único que nos hace, nos encierra como en un bucle en el que siempre seguimos repitiendo, nunca superamos esa debilidad emocional, nunca generamos esa revolución, siempre vamos con esa misma debilidad y cuando llega el momento en el que hay que tomar las decisiones complicadas, ¿qué hacemos? Tomamos el escape, tomamos la puerta falsa y volvemos otra vez a repetir. Una y otra vez, y eso es pues un infierno. ¿Y por qué se da esto? Pues por la falta de trabajo en la muerte psicológica, por no querer sacrificar el sufrimiento, porque no superamos ese miedo al dolor. Y además porque vamos generando un yo perverso, porque es realmente una perversidad en nuestro interior que nos dediquemos existencia tras existencias a gozar, generando el karma, y que cuando nos toque pagarlo, querramos salir huyendo. Entonces hay que comprender, como les decía, la razón de ser del karma, que el karma no debemos verlo como un castigo, porque el karma realmente es la base de esta escuela y de todo el aprendizaje. O sea, ¿por qué es la base? Porque nosotros nunca vemos algo tan mal cuando lo hacemos que cuando nos lo hacen a nosotros. Entonces ahí es donde el alma va aprendiendo. Cuando uno la hace, ¿sí? Entonces solamente cuando a uno se le devuelve eso que uno hizo, cuando uno tiró el boomerang para golpear al otro y ese boomerang se devolvió y nos dio a nosotros, mientras golpeaba al otro a nosotros no nos dolía, ¿sí? Nos reímos. Ja, 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 mira cómo le di. Pero cuando ese boomerang se devolvió y me dio, ahí sí me duele. Ahí sí yo sé que tirar el boomerang no está bien, porque eso daña, porque eso hiere. Entonces, así es como el alma va aprendiendo. Entonces, en lugar de nosotros huir del karma, aprendamos del karma. Obviamente, hay situaciones que son sin duda muy difíciles, karmas que son sin duda muy duros, pero la realidad es que a nadie le ponen una carga que no pueda aguantar. A veces nosotros podemos creer que no, que nuestro caso es excepcionalmente duro, difícil, que no vamos a poder, y no es cierto. La ley divina, como les decía, es justa, pero sobre todo misericordiosa y es consciente. Y si un ser bajó hasta ahí, hasta ese punto de granjearse tal o cual karma, es porque de ahí puede levantarse. No importa cuál sea nuestra situación, nosotros podemos trascenderla. Y hay que recordar que nunca estamos solos. Tenemos que recordar ese desdoblamiento psicológico, que es cierto que nosotros aquí externamente somos este hombre exterior que es una manada de yoes, ¿sí? Debilidad tras debilidad, pero que todos internamente tenemos ese hombre interior que es nuestro ser, que es ese guerrero particular. Entonces, si nosotros apelamos a nuestro ser, que lo único que busca es nuestra felicidad, que lo que busca es el desarrollo de nuestra alma y nuestro espíritu, vamos a poder vencer cualquier sea la circunstancia. Entonces, el camino está en comprender que todos tenemos ese enorme potencial divino, pero que para transformarnos en ese ser, en ese aspecto superior, en esa conciencia, es necesario sacrificar el sufrimiento. Y el sufrimiento viene del ego. Hay que aprender a ver de dónde viene nuestro sufrimiento, qué es lo que nos hace sufrir ante una situación dada. Descubrir si la razón por la que estamos sufriendo ante esta situación es apego. Sí, apego a cualquier cosa, apego a una persona, apego a una cosa. Tenemos que trabajar para eliminar todos esos apegos y liberarnos. Descubrir si es por lujuria que estamos sufriendo. Si estamos sufriendo es por la soledad o porque nos abandonaron o porque nos traicionaron. Y cuando uno reflexiona quién es el que sufre,
es el yo de la lujuria que está ahí frustrado. Entonces uno lo elimina y ya se libera. O ver si es la codicia la que está sufriendo tal o cual circunstancia económica, o ver si el que sufre es el miedo, o ver si el que sufre es la envidia, ¿sí? O ver si el que sufre ante esa situación es el orgullo o es el yo de los celos. Entonces, cuando uno descubre cuál es la causa de su sufrimiento y la elimina, pues ya uno se libera. Debemos usar todas estas maravillosas herramientas que estamos recibiendo aquí, animarnos a llevar esas herramientas a otras personas. Hay toda una humanidad que desconoce de estas herramientas y que por ignorancia, por inconsciencia, tome este tipo de escapes falsos. Entonces hay que compartir estas herramientas. Tenemos en la negociación del karma, tenemos el desdoblamiento para investigar todas estas cosas, para corroborar, para ver en una vida pasada, para hablar con nuestro ser. Tenemos la muerte psicológica para liberarnos, que la podemos usar de instante en instante. Tenemos el nacimiento para regenerarnos, para sanarnos. Tenemos el sacrificio para dejar de pagar tantas cosas con dolor y empezar a pagarlas con obras de amor y así pues liberarnos y dejar de estar repite todo eso que vinimos a aprender, porque lamentablemente el suicida escapa con el suicidio, pero solamente para darse cuenta que esa situación de la que escapó, que esa vida de la que escapó, era de donde podía sacar la sabiduría, el poder, las virtudes de las que carece, ¿sí? Entonces se da cuenta de que debe regresar y repetir la lección. Entonces, bueno, señores, esta es pues la reflexión y el estudio que les quería compartir el día de hoy sobre este tema. Si ustedes tienen algo que aportarnos sobre este tema, es muy bienvenido. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud que les haya surgido en torno a este estudio, pues también es muy bienvenido. Y bueno, vamos a pasar a ver los comentarios que ustedes nos han dejado aquí para ver si les damos solución. Bueno, por aquí se había unido Héctor Regalado y nos saludaba. Hola Héctor, por aquí. Patricia Rodríguez también nos saludaba desde la República Dominicana. Hola Patricia. Por aquí Mac Velasco nos da las buenas tardes. Dice que nos manda un saludo también de los jóvenes dioses. Por aquí Rafael dice, exacto, pasé por esta situación y eso pasa cuando uno es demasiado bondadoso y ayuda sin que te lo pidan. Es algo normal cuando uno no sabe nada y cree que todos estamos en la misma frecuencia. Bueno, Rafael, mira, es que estos yoes tienen montones de justificaciones y es justamente por donde tenemos que abordar esto. Desarmar esa justificación, encontrar realmente la conciencia. La conciencia es puro amor, la conciencia da sin esperar nada a cambio. Cuando uno hace algo por otra persona desde la conciencia, uno lo hace de una forma desprendida realmente. No esperando a que los otros a uno le tienen que pagar igual, no esperando que porque yo quise a mí me tienen que querer, que porque yo ayudé a mí me tienen que ayudar, porque el que hace esperando algo a cambio es siempre el ego. Entonces lo que hay que ponerse a observar cuáles fueron esos yoes buenos que en mí actuaron, eliminarlos para que no sigan o no sirvan como justificación para que este tipo de yoes se alimenten. Entonces hay que observar cualquier justificación que encuentre el yo para hacernos ver que necesitamos este tipo de escapes, porque lo que necesitamos realmente es enfrentar a nuestros yoes, enfrentar a nuestro ego, usar cada situación que se nos presente en la vida para autoconocernos y entonces lograr despertar la conciencia. A ver, por aquí nos saludaba Raiza Torres también, Jacinto Hurtado también. Por aquí Maidole Cáceres nos daba las buenas noches. Por aquí también nos saludaba Marcelo. Por aquí Héctor Regalado nos dejaba un comentario. Dice, hablando de ese tipo de escuela, hay escuelas que confunden el alma con la conciencia o el espíritu. Llegan tan lejos que dicen que la espiritualidad, que lo espiritual no existe. Y cantan, estamos en compañía
porque hay alma. Sí, hay todo tipo de escuelas y por eso es que, bueno, es tan importante reflexionar en esa conferencia 25 de que nos habla del pseudoesoterismo, porque hay toda clase de teorías, de escuelas que al final lo que hacen es confundirnos y pues no llevarnos realmente a un camino esotérico. Por aquí Marcelo nos dice, varios conocidos tomaron ese final, lo observé en varias personas. Bueno, es importante entonces sacar esta sabiduría, esta comprensión. Sepamos que la sabiduría de este yo la vamos a sacar es de la muerte del yo, no de este tipo de estudios. Este estudio es simplemente como un punto de referencia para que nosotros nos animemos a trabajarlo sobre nosotros mismos, aunque uno crea que no lo tenga. Pues ahí vimos que en pequeños detallitos el yo aprovecha y se manifiesta. En esos pequeños detalles observémoslo, trabajémoslo, eliminémoslo para que también podamos ayudar a otros. Marcelo, no, mentira, Mercedes Varela nos da las buenas noches. Hola, Mercedes. Héctor Regalado nos dice, estamos en campaña porque hay almas que salvar. Así cantan muchas de esas escuelas. Pues sí, así es. Marcelo dice, ellos no saben nada de dónde van. No, quienes toman este camino, pues desconocen que se están metiendo en un bucle sin fin, que están ahí, van a seguir repitiendo una y otra vez. Si lo supieran, se los pensarían. Entonces, por eso es importante compartir este tipo de conocimientos. Marcelo nos dice, si supieran, no lo harían. Es feísimo, donde van a una pausa donde reina la nada, no hay nada de nada. Pues bueno, realmente es a la repetición de la repetidera para donde van. Dice Marcelo, el espíritu es el mejor guerrero. Así es. Las batallas perdidas no significa que la guerra está perdida. Al contrario, en cada batalla perdida adquirimos más conciencia y fuerza. La adquirimos si reflexionamos, si trabajamos sobre nosotros mismos. Si no, si ante la batalla no hacemos esa batalla interior, no observamos los efectos psicológicos, pues seguimos siendo las mismas personas y cada vez más degenerados y más perversos. Patricia Rodríguez por aquí nos dice, saludos Fabricia, ¿cómo podemos darnos cuenta de si nos están avisando de alguna enfermedad? Bueno, Patricia, mira, en el astral, por ejemplo, de forma simbólica, se nos representa el karma con el número 5 y también con sangre se nos representa el karma. También se nos representa como el león, cuando el león está enojado, ahí también es el karma de forma simbólica. Cuando está la ley, por ejemplo, que están policías, ¿sí? En torno a la escena, ahí se nos está hablando de karma. Entonces, cuando tenemos alguno de estos símbolos aunados a alguna situación en torno a alguna enfermedad, ahí podemos ver con claridad que se nos está hablando de un karma en torno a esa enfermedad. También en el astral, el barro, o sea, el lodo, vernos ensuciados de lodo nos avisa enfermedades. También el comer tomates maduros en el astral representa que se nos viene alguna dolencia. Cuando uno no tiene claro de cuál enfermedad, por ejemplo, si le están avisando, ves estos símbolos, pero no lo tiene claro, uno pregunta, le dice al padre, por favor, déjame saber más claro de qué viene esta experiencia, qué es lo que me estás anunciando, y ahí en otra experiencia pues nos reafirman qué es lo que nos están avisando si no lo logramos comprender. Hay experiencias en las que a uno ya se lo dicen más claramente, ¿sí? Por ejemplo, se ve uno en una experiencia que está en el médico y que le avisan que tiene tal enfermedad, ¿sí? O alguien en el astral le dice a uno, mira, que se te viene tal enfermedad, que se te viene esto, que se te viene aquello. O sea, puede ser que nos lo digan así literalmente o puede ser que nos lo digan de forma simbólica. Marcelo nos dice, yo desde el día 2 de enero no como nada. Ah, bueno. Ahí está la canción psicológica ahora de Marcelo. Me alimento con agua y me siento tan fuerte, quizá más de lo que imagino. Amo esta vida. Bueno, yo soy arquitecto de mí mismo. Este conocimiento me ha dado a entender que es el final de la guerra de todas las guerras. Si lo vemos detenidamente, el cruce de los años de Job es algo hermoso. Ya mueren los pesos más grandes que adquirimos por esta dormidez con los ojos abiertos. Bueno, ojalá cuando llegue el momento de la decisión tengamos esa claridad. Talía por aquí nos da las gracias por la reflexión. Gracias a ti, Talía, por participar. Jacqueline nos dice,
Así como tenemos karma, también el ser nos junta el dharma de otras existencias, como el dinero cósmico para pagar algún karma urgente. Bueno, si nos alcanza el dharma, ¿sí? Por eso tenemos que aprender a negociar con la ley divina. Entonces ahí tenemos dos prácticas importantísimas que aprendemos en la conferencia 13. Uno es el traslado de fondos, que debemos estar haciéndola todos los días para mover esos fondos de Dharma que podamos tener por ahí, y también el Dharma que todos los días deberíamos estar haciendo, ayudando a la humanidad de cualquier manera. Entonces ahí nos vamos ayudando, trasladando esos fondos. Y para cuando nos quedamos sin fondo y se nos viene un karma o se nos viene un karma, pues ahí tenemos la práctica de negocios con la ley, o la práctica, le dicen también, de negocio en cruz, para que entonces nos comprometamos con la ley divina a hacer un cierto trabajo de sacrificio por la humanidad, a cambio de que nos echen la mano, nos presten ahí dharmita para poder solventar alguna situación que se nos ha venido urgente. Y ese es el punto, usar las herramientas que tenemos. Por aquí Romina Belén nos dice, hola, buenas noches. Perdón, estos seres de la logia negra nos pueden poner o tirarnos cosas como sustancias en otra dimensión. No, no, realmente no. Néstor Javier nos dice, magnífica conferencia, Fabricia. La pregunta es, ¿podemos pedirle muerte al Padre igualmente? Es que cada una de las partes del ser tiene una función, ¿sí? Entonces, al final todos son desdoblamientos del Padre, pero cada parte tiene una función, ¿sí? Por ejemplo, el mismo Lucifer es una parte de nuestro ser, es nuestro entrenador psicológico y su función es tentarnos. Entonces, la función de nuestra energía, de nuestra Madre Divina, es eliminar esos defectos psicológicos. Entonces la función del padre es darnos la comprensión de esos defectos psicológicos. Uno, por ejemplo, se autoobserva, juzga un defecto y del padre le llega a uno la luz, que es la comprensión de que eso es un yo. Entonces ahí uno apela a esa energía, porque nuestra Madre Divina es nuestra propia energía que tiene ese poder de desintegrar los defectos. Madre mía, elimíneme ese yo. Entonces ahí entra en actividad esa fuerza del amor, que es la madre, y elimina los defectos psicológicos. Marcelo nos dice, existe el mal de Jerusalén, es de gente que viaja allí y caminan por donde caminó Jesucristo. Se le llama el mal de Jerusalén. Bueno, no lo conozco, el mal de Jerusalén. Bueno, compañeros, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy, a todos los que se animen a compartir este estudio. Gracias también a los que nos aportaron algún comentario en torno a este tema, porque así nos ayudaron a ampliar un poquito la comprensión del mismo. Entonces, nada, muchísimo ánimo, mucha autoobservación para descubrir este tipo de defectos psicológicos y que pasen un feliz resto de la noche. Para los que aún no son parte de nuestros grupos de WhatsApp o de Telegram, aquí en la descripción de este video pueden encontrar el enlace para unirse y recibir las conferencias gratuitas de conocimiento de sí mismo que dictamos todos los jueves, sábados y martes de forma completamente gratuita, y también material complementario de cada una de las conferencias. Y nada, que pasen un feliz resto de la noche y hasta la próxima. Bye, bye.